¿Se ve la pantalla? Bien. Vamos. Sí, doctora. Ya, chicos, vamos a continuar aprendiendo todo lo que son helmintos, pero ya no vamos a ver ahora los que habíamos visto anteriormente, quienes eran los nemátodos y eran estos gusanos redondos, ¿verdad? Ambos grupos hemos llegado a ver en la teoría y en la práctica a estos que eran nematelmintos y tenían ciertas características. ¿Recuerdan? Aquí tenemos a los nematelmintos, como ven, gusanos que son redondos y estos tienen una estructura esofágica muy bien desarrollada. Ya habíamos hablado. Ahora nos toca ver aquellos que son planos y son denominados platelmintos. Todos ellos están dentro de un mismo grupo llamados helmintos, ¿no es cierto? Ahora vamos a tocar más sobre lo que son los platelmintos y cuáles son las características. Como siempre, las características generales en ambos grupos, como helmintos, son gusanos, ¿no es cierto? Y al ser gusanos, son pluricelulares, móviles, heterótrofos, constituidos por células eucariotas, que significa que van a ser metazoos. ¿Qué quiere decir metazoos? Que son animales o del reino animalia, ¿no es cierto? Que podemos en algún rato verlos de manera macroscópica, como los que hemos visto en el Ascaris lumbricoides, o que podrían ser también de tipo microscópica, ¿no es cierto? En el caso de los platelmintos, son macroscópicos. Yo les voy a mostrar en la práctica la diferencia entre el nemátodo y, en este caso, el platelminto. Viendo al gusano en la práctica. Bien. Estos son los dos grandes grupos, ¿no es cierto? Tenemos al grupo de los nemátodos y el grupo de los platelmintos. Todos ellos están dentro de los helmintos. Bien. ¿Cómo se van a ver macroscópicamente? Aquí tenemos a los platelmintos, que es motivo de estudio en esta clase. Aquí se ve como, no sé si ustedes recuerdan el fideo este del país, es muy similar a esto, porque es plano y es alargado, aparentemente es una cinta. Y tenemos los nemátodos que ya lo vimos, este es el mismo que han visto en la práctica, que es redondo. Claro, esto no lo van a poder nunca confundir, lo que sí, lo que tienen que diferenciar es principalmente que esta no tiene, los nemátodos no tiene divisiones, y esta sí tiene divisiones. A esas divisiones van a recibir un nombre característico denominados proglótides. La vamos a ir analizando, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? A esto quiero que me presten atención. Tenemos ahora a los platelmintos, que hemos dicho que dentro de los helmintos son planos. ¿Sí? No me digas. A ver, estoy pasando, obviamente. Voy a volver a compartir la pantalla, chicos, ¿ya? Puede ser que algo ha pasado aquí. Si algo pasa aquí. No. Oh. No sé qué pasó. Tenemos la presentación. Vamos a volver a compartir pantalla. Ahí. Compartir. Ahora sí. Chicos, bien. ¿Ahora va pasando? Sí. Bien, perfecto. Hemos avanzado esto, ya no la voy a volver a repetir. Y hemos visto también a estos que son los nemátodos y los platelmintos. Ahí como se ve macroscópicamente, tampoco lo voy a volver a repetir. Y lo vamos a ver en la práctica de manera objetiva. Esto es lo que me interesa que vean, la clasificación, ¿no? Dentro del mintos tenemos los platelmintos, a los planos, y los nematelmintos a los redondos. ¿Qué le caracteriza al platelminto? Estos son hermafroditas, es decir,
no tienen hembra y macho, ¿entienden? Son hermafroditas. En su mismo interior tienen ambos órganos sexuales, por eso son hermafroditas. En cambio, los nematermintos son dioicos y hay hembra y macho. Bien, dentro de los platermintos hay una subclasificación que son los céstodos y son los tremátodos, ¿no es cierto? Motivo de estudio en esta clase van a ser los platermintos junto a los céstodos. Estos céstodos se van a dividir en los ciclofilideos y los pseudofilideos, que tienen ciertas características que son típicas en el caso de los céstodos. Principalmente están enmarcados aquellos parásitos que dan lugar a la formación de las tenias, ¿ya? Entonces, se van a dividir los céstodos en ciclofilideos y pseudofilideos de acuerdo a la cabeza que tiene este gusano, ¿ya? Entonces, lo vamos a ir estudiando, pero lo que quiero que entiendan es platermintos, céstodos, de los céstodos, ciclofilideos y pseudofilideos. En cambio, el tremátodo se divide en distomidios y los esquistomidios. A diferencia, este platerminto en los esquistomidios no son hermafroditas y son dioicos, es decir, hembra y macho. Bien, hasta ahí es la clasificación, es lo que yo quiero que comprendan, ¿entienden? Céstodos, tremátodos, céstodos, ciclofilideos, pseudofilideos, tremátodos, distomidios y esquistomidios. Si entiendo esta parte, luego voy a comprender toda su morfología, toda su anatomía de cada uno de ellos. Bien, ahí tenemos a los nemátodos. ¿Cómo evolucionan los helmintos? Hemos estudiado los ciclos biológicos y conocemos que el método directo es con un solo hospedador o un hospedador único. Y el indirecto que necesita 2 o más hospedadores para completar el ciclo. Es muy diferente en el caso de los nemátodos, los geohelmintos requieren del suelo, pero no significa que tienen 2 hospedadores, ¿me entiende? No, ellos tienen un tipo de desarrollo en el suelo, los nemátodos. En el caso de los helmintos planos, estos van a tener 2 o más hospedadores. ¿Qué quiere decir? Seres vivos en los cuales va a permanecer hasta cierto periodo en algunos de ellos, que son los huéspedes intermediarios, y van a terminar su ciclo evolutivo en el huésped definitivo, ¿ya? Entonces, siempre va a haber un hospedador definitivo, que en algunos casos es considerado el ser humano como el hospedador definitivo. A esos nos vamos a estudiar ahora. Bien. ¿Cuáles son los estadios evolutivos de los helmintos? En realidad, tanto nemátodos como platermintos tienen ciertos estadios evolutivos muy similares. Tenemos el huevo. ¿Recuerdan? En los nemátodos veíamos los ascaris, huevos que son no embrionados, luego los embrionados, los que son larvados, esos son los huevos. Estos huevos dan lugar a una larva, ¿no es cierto? Y esta larva da lugar a una larva adulta. Entonces, cuando el ciclo es directo, es formación o la producción de huevos. Estos huevos dan lugar a las larvas, recuerdan, a las larvas, por ejemplo, los ascaris daban, o sea, se depositaba el huevo de la materia fecal en el suelo y en el suelo desarrollaba esta larva y en el interior del organismo de la persona llegaba al larva adulto. Tenía un solo hospedador definitivo, el ser humano. Pero en el caso de los platelmintos, tiene un ciclo biológico indirecto. Entonces, vamos a ver al hospedador intermediario que va a tener su formación de este helminto hasta la formación de larva. Y el hospedador definitivo, esta larva que está desarrollada de manera intermitente en el intermediario, va a completar su desarrollo en el hospedador definitivo.
que normalmente es el ser humano o en algún caso otro ser vivo como cualquier otro animal, ¿ya? Entonces, vamos a ver esa diferencia entre los nemátodos que tenían un solo hospedador como un ciclo directo y ahora los platermintos me empieza a complicar un poco en el cual existe un hospedador intermediario y además hay un hospedador definitivo, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las acciones patógenas que ocasionan estos platelmintos? Va a haber una acción mecánica, es decir, patógenas es todo lo que nos va a producir en nuestro interior. Y la acción mecánica se da por el tamaño que tienen estos gusanos. Los platelmintos tienen un gran tamaño, son metros, ¿no es cierto? Entonces provoca una acción mecánica en el momento que se desarrollan en su forma adulta y van a ocupar un gran espacio a nivel del intestino. Entonces va a haber ciertas patologías o patogenias provocadas por esta acción mecánica. Un ejemplo, la obstrucción intestinal. Otra, la acción traumática, porque estos gusanos tienen una cabeza o llamada también rostelo, ¿ya? Que tienen ciertos ganchos. En nuestros ascaris y nemátodos era la boca, recuerdan que se adhería al intestino. En este caso es la cabeza, llamado escólex, que se va a introducir al interior del intestino. Entonces hay una acción de tipo traumática. Hay una acción expoliatriz porque todo el tiempo está compitiendo con nosotros en el consumo de nuestros nutrientes. Se alimenta del quimo, que es el producto del bolo alimenticio. Entonces existe desnutrición en la persona. Y hay una acción tóxico-alérgica. ¿Qué significa esto? Que además es un ser vivo, ¿no es cierto? Los seres vivos al alimentarse tienen todo un proceso metabólico hasta lograr el desecho de lo que no les sirve durante su momento de alimentación. En este caso, también en el gusano hay desechos o sustancias tóxicas que van a dar cierta reacción en el organismo que se refleja en una alergia. Y dentro de esta alergia la podemos ver nosotros en lo que es un hemograma donde van a aparecer los elementos denominados eosinofilos. ¿Ya? Bien, ¿qué enfermedad puede producir los platelmintos? Pueden ser histoparasitosis, es decir, que pueden estar en el tejido, o puede ser enteroparasitosis. ¿Qué significa? Hemos estudiado un nemátodo y no sé quién me puede decir. Un nemátodo que también se ubica a nivel del músculo. ¿Cuál de ellos era? A ver, cualquiera. ¿Qué se llamaba ese nemátodo que se ubicaba a nivel del músculo y se enquistaba en el músculo? ¿Recuerdan? La triquina, doctora. La trichinella spiralis, ¿no es cierto? Esta trichinela se ubica a nivel de la musculatura del músculo liso, pero en este caso no es plano, sino es un nemátodo. Y a esa también se denominaba una histoparasitosis, en ese caso provocado por un nematelminto, diferente al platelminto. Y tenemos luego las enteroparasitosis, que son aquellas que van a provocar problemas a nivel del intestino o el sistema digestivo, ¿no es cierto? Bien, entonces las enteroparasitosis son parasitosis intestinales, las más comunes. Generalmente un 40-60% existe este tipo de problemas por parásitos, en este caso platelmintos o en algún caso nematelmintos. Los más afectados siempre han de ser los niños, aquellos especialmente que están con una nutrición deficiente, que se encuentran más susceptibles a adquirir estas enfermedades o que el organismo no ponga la defensa necesaria inmunológica para evitar, si ha habido el contagio, para evitar que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Son enfermedades que están a nivel de todo el mundo, por eso se dice cosmopolitas. En su mayoría son benignas, en realidad lo que más son traumáticas y producen desórdenes nutritivos en realidad, pero
un daño profundo de ulceración de cosas, es peor una ameba a este tipo de parásito o enteroparásito. ¿Por qué? Porque no va a provocar ese tipo de fenómeno, no se va a alimentar de glóbulos rojos, como lo hace a veces las amebas, ¿no es cierto? Se alimentan de nuestros glóbulos rojos. En algún caso también estamos viendo el caso de las uncinarias, que también se alimentan, que provocan ulceraciones. Estas no, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando a los platelmintos, que son céstodos, que son ciclofilideos y pseudofilideos. No estamos viendo esta vez a los trematodos, simplemente nos vamos a ocupar de estos que son platelmintos, hermafroditas, céstodos, llamados ciclofilideos o pseudofilideos. Hasta ahí. Nos vamos a olvidar por ahora de los tremátodos y los nemátodos que ya los vimos. Bien, entonces me voy a hablar de lo que son las tenias. ¿Qué quiere decir? Que estos platelmintos, dentro de estos dos ciclofilideos y pseudofilideos, están estos señores que se llaman tenias, ¿no? Entonces vamos a entender el ciclo de los céstodos, en este caso de tenias, y estas enfermedades que la producen. Ustedes están viendo aquí en la pantalla el gusano en sí, como les iba diciendo, tiene una forma de cinta, es diviso, es decir, se divide, y tiene una cabeza que es muy chica a comparación del cuerpo. Es casi el tamaño de la cabeza de la aguja, de la cabeza del alfiler, el tamaño. Pero le caracteriza estas ventosas y este tipo de ganchos, o llamado rostelo, ¿ya? Entonces lo vamos a ir analizando, vamos a ver qué es lo que tiene esta tenia, a diferencia de lo que eran los nematodos. Bien, entonces los céstodos, que son helmintos, y dentro de los helmintos son platelmintos, son de cuerpo segmentado hermafrodita. Nos acordamos siempre, segmentados hermafroditas. No hay hembra y macho, ¿ya? Bien, ¿cómo van a evolucionar estos? Para que se den cuenta, a diferencia de los otros, estos tienen un huevo embrionado, que obviamente va a ser liberado en la materia fecal. Ya el huevo embrionado, este huevo embrionado que tiene esto que se llama hexacanto o encósfera, que en realidad es el desarrollo ya de la larva, o sea, es la cabeza de esta larva en la cual se está observando ya los pares de ganchos. Entonces tenemos un primer estadio que es huevo embrionado, y este huevo embrionado va a desarrollar a un embrión hexacanto o oncósfera. Posteriormente, esta oncósfera ya da lugar a la larva que se invagina en su interior, formando un cisticercoide, ya sea tisular o quístico. ¿Qué quiere decir? Que este se va a encontrar en el músculo de un hospedador, que en este caso puede ser el hospedador intermediario, ¿ya? Entonces, este embrión hexacanto, que ya es la cabecita de esta tenia, se va a invaginar. ¿Qué significa? Que en este que están viendo de manera circular, se va a introducir, digamos así, la cabeza para preservar su desarrollo, y se va a volver un cisticercoide o quiste, ¿ya? Entonces ya cuando entra al hospedador definitivo, recién se desenquista y da lugar a la formación de la tenia adulta. Les explico, esto que es el huevo embrionado puede estar en la materia, no puede, está en la materia fecal, eliminado a través de sus proglótides. A partir de aquí, puede haber sido el alimento de uno de los intermediarios que los vamos a estudiar, y se haya alimentado de ciertos vegetales que estén contaminados con esta materia fecal y han logrado ingresar al interior de este intermediario. Estos dos estadios, tanto el embrión hexacanto como la larva, es del hospedador intermediario. Cuando el definitivo se alimenta de la carne con este tipo de cisticercoide, va a dar lugar a este que sería la larva adulta.
¿Ya? Entonces, esto apréndanlo porque yo pregunto. A ver, ¿cuáles son los parásitos cestodes? ¿Quiénes están dentro de estos parásitos? Vamos a conocerlos. La Taenia solium, la Taenia saginata, tenemos a la Hymenopletis nana y la Hymenopletis diminuta, y tendríamos el Echinococcus granulosus que ustedes han dado ya en el examen. Tenemos el Diffilidium caninum y tendríamos al Diffilobotrium lato. Bueno, estos son todos. ¿Cuáles son los primeros que vamos a aprender? Taenia solium, Taenia saginata y la Hymenopletis nana. Bien, estos serían los primeros que vamos a aprender. Echinococcus no lo podemos ver en la práctica porque da la hidatidosis, ustedes han estudiado, y esto se encuentra en el interior del hospedador definitivo, que es un problema de enfermedad grave, ¿entiendes? El echinococcus. No lo vamos a ver en la práctica, porque esto se obtiene a través de cirugías, la presencia de este parásito, ¿sí? Ahora, el Diffilidium caninum, que sería ver en materia fecal de un animal, en este caso del perro, que tampoco la vamos a ver. Pero sí nos interesa estas tres que son de importancia clínica en el ser humano: Taenia solium, Taenia saginata y Hymenopletis nana, y en este último caso el Diffilobotrium latum, que tiene una cierta diferencia. Estos son ciclofilideos, teniados, y este es un pseudofilideo. ¿Qué le va a diferenciar? Estos que son teniados, ciclofilideos, tienen una cabeza o rostelo, a diferencia del Diffilobotrium latum, que es un pseudo es que no es un ciclofilideo, sino un pseudofilideo que tiene, en vez de un rostelo, una botride, que son una especie de aletas que se van a adherir al interior del intestino. La vamos a estudiar aparte. Bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que le va a diferenciar? En este caso, las tenias, la cabeza que tienen las ventosas. Y en cambio, a la pseudofilideo, esta bótride, ¿no es cierto? Que es muy diferente. Bien, las teniasis. Si yo digo teniasis, estoy hablando de la enfermedad que produce las tenias, ¿no es cierto? Teniasis. ¿Qué es esto? Una enteroparasitosis. Es una infección intestinal que está causada por estas formas adultas de céstodos, en este caso, tenias. Cuando las tenias no son diferenciadas, chicos, o no sé si es tenia solium o es tenia saginata, yo pongo cuando la encuentro, Tenia SPP, que significa sin identificación. No se la puede diferenciar, al igual que quien es las uncinarias, ¿recuerdan? No se podía diferenciar las uncinarias, se ponía solamente huevos de uncinaria. En este caso, las tenias es lo mismo, no las puedo diferenciar. Yo tendría que ver algún modo, les voy a explicar después, pero aparente al simple vista, solo podemos decir que son tenias. En el ser humano es el único hospedador definitivo. Recuerden, el ser humano es el único hospedador definitivo. En la mayoría de los casos, la infección no presenta sintomatología. O sea, la persona puede estar con la tenia y no tiene ninguna sintomatología al inicio. Posteriormente, cuando hay un mayor desarrollo de la tenia, ojo que la tenia solium se llama tenia solium porque es una sola tenia la que se infecta o infecta al ser humano, pero es inmensamente grande, ¿entienden? Entonces, cuando ya ha aumentado las proglótides, es muy grande y esta produce alguna patología por problema mecánico. En los casos graves o aquellos que ya son crónicos, los síntomas pueden incluir, como en cualquier enteroparasitosis, un dolor del vientre, pérdida del apetito, pérdida de peso, hay malestar estomacal, nada que pueda significar algo que realmente me diga que yo tengo una tenia. O sea, tampoco voy a esperar que el movimiento de la tenia se sienta en el interior de nuestro cuerpo. No se siente porque es tan sigilosa
que se mueve a través de la mucosa del intestino muy lentamente, ¿ya? Entonces no se la siente. Es posible ver fragmentos de tenias cuando pasan por el ano. O sea, ¿a qué se refiere fragmentos de tenia? Estas proglótides que ahorita les voy a explicar, cuando ya son proglótides grávidas, que están al final, digamos, de todo el estróbilo, o sea, al final del cuerpo de la tenia, estas al momento de la deposición se separan. Como estas están llenas de huevos, es su forma de contaminar, ¿ya? Entonces, son las proglótides las que se eliminan, a veces con las heces. Y en algún caso vamos a ver macroscópicamente en la materia fecal ciertos pedacitos como tejido, que eso corresponde a estudiarlos porque estamos viendo de repente una proglótide de tenia, que es de una coloración blanca. Algún momento esta proglótide tiene movimiento, se mueve, y entonces nos llama la atención al momento de ver en las heces. Las tenias se adquiere por la ingesta. ¿Cómo la vamos a adquirir las tenias? Esto es importante. Es por la ingesta de carne, ya sea de vaca o de cerdo, que estén poco cocidas y con presencia de estas larvas de tenia. Entonces es la forma en la cual me voy a contagiar. Voy a comer carne que tenga esta larva y la voy a ingresar a mi cuerpo donde va a terminar de desarrollar. Esa es la forma en la que me voy a contagiar, ¿ya? La teniasis. Las condiciones sanitarias adecuadas y la cocción es una forma de profilaxis, la forma de prevenir. Si yo voy a ir a servirme cerdo, preferible que este sea muy cocido. ¿Ya? De igual forma la vaca también muy cocida. Ahora, obviamente, no voy a vivir con el trauma de que todo lo que como puede tener tenia, no. Sino que existen medios a través de Senasag y demás que hacen el cuidado de que estas carnes tengan la alimentación adecuada de manera que no estén en lugares donde podrían ingerir este tipo de huevos que van a provocar esto que se llama cisticerco, ¿ya? Bien. Entonces, para el desarrollo de esto que son las teniasis, siempre vemos cuál es el agente etiológico. El agente etiológico de la teniasis obviamente son las tenias. Yo tengo que conocer cuál es su morfología, ¿no? O sea, su estructura en realidad, y cómo es su ciclo biológico. ¿Qué me va a provocar la patología clínica? ¿Qué es lo que me va a provocar? Una acción patológica que es propia del parásito, ya hemos hablado que puede ser mecánica, o daño histopatológico que sería la patogenia, o sea, la respuesta de mi cuerpo, ¿ya? Manifestación clínica que son denominadas síntomas, que son muy escasos, y vamos viendo luego cómo vamos a prevenir. En los agentes etiológicos o la taxonomía, ¿qué me interesa que entiendan? De repente esto se nos es más difícil, pero quiero que entiendan que son helmintos, estos son platelmintos, dentro del platelminto son los céstodos y dentro de estos céstodos tenemos a los ciclofilideos que tienen este género que son las tenias y la especie puede ser saginata y solio. Estoy hablando solo de aquellos que producen teniasis y son los ciclofilideos. No estoy mencionando a los pseudofilideos que no entran dentro de este grupo de las tenias. ¿Me entienden? De estas tenias, saginata y solio. Esto es lo que quiero que entiendan, porque si les pongo filum y demás, no se comprende, pero sí, dentro de los helmintos, platelmintos, céstodos, dentro de los céstodos, ciclofilideos, y son del género Tenia. ¿Bien? Bien, aquí le estoy conociendo a la tenia. ¿No? Morfológicamente esta tenia es como la que ven a este costado derecho. Fíjense, el tamaño de la cabeza de la tenia es muy pequeña. Se parece, como les decía, comparando con la cabeza de un alfiler. Pero es bien interesante conocer la tenia porque esta tiene una cabeza que es denominada escólex. Bien, el escólex, que es su cabeza, va a tener las 4 ventosas y la corona de ganchos o rostelo. Me interesa por ahora. Cabeza, que es denominada escólex,
Después de la cabeza viene y aparece el cuello. Este cuello ya está formado por proglótides, pero estas son proglótides muy jóvenes, proglótides inmaduras. Entonces, a medida que va aumentando en edad, nosotros crecemos, ¿no es cierto? Ellas también crecen, pero ¿cómo van a crecer? Aumentando el número de proglótides. Entonces, a medida que se desarrolla la tenia, las proglótides se van aumentando y va a dar lugar a aquellas que ya son proglótides maduras, es decir, que ya han alcanzado cierto tamaño y cierta madurez sexual, tanto macho y hembra en su interior. Y luego tenemos las proglótides que ya en este caso son mayores, digamos, adultas, que son proglótides grávidas. ¿Ya? Entonces, estas grávidas son las que van a estar llenas de huevos. Resumen, la tenia tiene una cabeza llamada escólex, tiene un cuello y tiene proglótides inmaduras, proglótides maduras y proglótides grávidas. Toda la estructura de la tenia se llama estróbila. Bien, entonces el tamaño de la morfología de la tenia o estróbila es la que continúa de la cabeza o el cuerpo en realidad de nuestra tenia. Bien. ¿Cuáles son las diferencias morfológicas entre las tenia solium y la tenia saginata? Primero, entre ellas va a haber la diferencia de un hospedador intermediario. Lo vamos a ir viendo. Vamos a ver, por ejemplo, morfológicamente la solium, que es la solitaria, la llamamos así porque es una sola, pero muy grande. Tiene más o menos 3 a 4 metros, la tenia solium. Ahora, la tenia saginata aún más grande son 6 a 10 metros. ¿Entienden? Más raro encontrar tenia saginata, más común tenia solium. Dentro de la morfología del cuerpo tenemos al escólex, que en la tenia solium es globuloso, armado con 2 coronas de gancho, más o menos es de 1 milímetro de diámetro, a diferencia de la saginata, que es tetragonal, es decir, que solo tiene ventosas. No tiene armadura o de defensa como ellos tienen corona de ganchos, solamente es tetragonal, digamos sin cabellos, de 2 milímetros de diámetro, más ancha que la solium. El estróbilo, que es el cuerpo, tiene poros genitales alternados regularmente, que lo vamos a ver posteriormente. En cambio, la saginata, son poros genitales alternados irregularmente. Los anillos grávidos o las proglótides en la solium tienen ramificaciones uterinas gruesas y escasas, son una especie de dedos dendríticas. En la saginata son ramificaciones uterinas mucho más finas y numerosas, dicotómicas, que quiere decir que se dividen como ramas. Ahora, en la eliminación de los anillos grávidos, se eliminan en cadena sin forzar el esfínter anal, que significa que van a salir con la deposición sin ningún problema la tenia solium y puede ser más de una proglótide. En la saginata se eliminan de una vez por vez, o sea, una proglótide por vez, y va a haber un esfuerzo del esfínter anal para eliminar. O sea, es como si la persona estuviera teniendo dificultad de hacer la deposición. Entonces, esta elimina de una en una, esta elimina en cadena. Esa es la diferencia. Si yo veo en la materia fecal más de una proglótide como una cadena, estoy en una tenia solium. Si veo macroscópicamente en la materia fecal uno solo y bastante grande, estoy frente a una tenia saginata. ¿Bien? Los huevos son iguales, indistinguibles, es lo que yo voy a tratar de ver en la materia fecal, y estos no voy a poderlos diferenciar. Para mí todas van a ser tenias. ¿Bien? Aquí tenemos la morfología. En el caso de la tenia solium, les decía que tiene las 4 ventosas y tiene un rostelo con doble corona de ganchos. Fíjense, un rostelo con doble corona de ganchos. Es como si tuviera un penacho de cabellos. ¿Entienden? Aquí están las ventosas. Entonces, ¿qué pasa con esta cabeza? A pesar de ser pequeña,
va a meterse en el interior de la mucosa intestinal. Obviamente, al ser tan pequeña, no produce una gran lesión. Por eso es que no hay una lesión muy grande inflamatoria ni puede provocar úlceras. Pero se adhiere con estos ganchos a nivel de la mucosa. ¿Para qué? Para que haya el fenómeno exfoliatriz, es decir, que éste se vaya alimentando de todo y permita desarrollar su estróbilo en sus diferentes proglótides. El escólex de la tenia saginata, hemos dicho que tiene 4 ventosas, ¿no? Tiene 4 ventosas y si se fijan, acá no tiene el rostelo, o sea, está indefensa en realidad, ¿no? Estas son las ventosas que en algún caso tiene menos probabilidad de continuar su desarrollo porque estas se adhieren fijamente al intestino y estas solamente tienen las ventosas. Si no logra adherirse, se va a eliminar la larva en su primera fase y no va a haber el problema de la enfermedad de teniasis. También esa es otra diferencia. ¿Cuál es la más, entonces, patógena, entre comillas? La tenia solium. ¿Ya? Entonces, la diferencia de la cabeza en las dos. Aquí van a ver ustedes, van a ver ese es un video pequeño del escólex de la tenia solium. Lo que quiero que vean es cómo saca el rostelo, o sea, desde su corona que tiene de ganchos para adherirse a nivel del intestino. Van a ver aquí, fíjense las ventosas. Miren, ahí el rostelo, aquí las ventosas, 4. Ahí el rostelo con su corona de ganchos. Entonces estoy frente a una tenia. Estas son sus proglótides. ¿Ven? Muy clarito, ¿no es cierto? Ahí están las ventosas y el rostelo. Lo que no pasa con la tenia saginata, no tiene este rostelo, solo tiene las ventosas. Ahí están las proglótides, ahí están sus ventosas. Muy clara. Entonces, difícil de confundir. Este video es muy clarito, lo que nos muestra cómo es su morfología de esta cabeza o escólex de la tenia solium. Bien. En cuanto a la proglótide, chicos, chicas, las proglótides son, digamos, el lugar donde está toda su estructura importante, porque en ella está principalmente lo que es el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Si se fijan, aquí estamos viendo los testículos. Tenemos un tamaño bastante grande que están los ovarios y tenemos el útero. El útero es lo más grande que tiene la proglótide, porque lo que están ellos en realidad es para tienen los testículos diferentes que le hacen juego, digamos, es parte de los testículos, el oviducto, que es por donde que le salen los huevos, y en realidad el útero. Ahí están los ovarios, por eso se le dice hermafrodita, porque tiene ambos sexos. Si yo veo aquí, esta es una proglótide grávida. Si se fijan, en todo el estróbilo habían inmaduras y habían maduras. Esta madura ya tiene los dos sexos. Pero esta grávida es que esta que ya madura ha provocado, digamos, ha dado ha fertilizado, digamos, a esta proglótide de manera que ha dado lugar a la formación de los huevos, ¿ya? Este es un útero repleto de huevos con sus ramificaciones. ¿Y por dónde van a salir estos huevos? Por este oviducto, ¿ya? Entonces, una grávida está llena de huevos y una madura, pues todavía está en proceso para dar lugar a la formación de la fertilización y la producción de estos huevos. Bien, la tenia solium en las proglótides grávidas, que es la que importan, está caracterizada principalmente porque tiene menos de 12 ramas uterinas principales. Si la veo aquí, tiene este tipo de ramas uterinas que son más gruesas, que tienen forma de dedo. Hemos dicho, son dendríticas, ¿no es cierto? Pero en la tenia saginata vemos que tiene más de 12 ramas uterinas, o sea, tiene mayor número, más delgadas y se abren como ramas, o sea, son
dicotómicas, ¿no es cierto? Es la diferencia. Ahora, si yo quiero diferenciar las tenias y tengo en mi materia fecal la proglótide, hay maneras para ver estas proglótides al microscopio. ¿Podría arriesgarme a verlo? No. ¿Por qué? Porque están llenas de huevo. ¿Podría yo a través de la tinta china hacer que entre por capilaridad y pueda colorearse esta proglótide y mirarla al microscopio? Pero hay el riesgo que al manipular nosotros podamos contagiarnos. O sea, eso, chicos, no lo vamos a hacer, ¿ya? Todo lo que yo pueda hacer en la práctica para mostrarles, lo voy a hacer siempre y cuando no vaya a provocar ningún riesgo de contaminación. Esta es una forma de contaminarse. Podríamos hacer esa investigación para que si cuando la vea solamente voy a poder decir que es una tenia SPP, ¿no ve? Entonces, esa es la forma de analizar qué tipo de tenia sería. Bien. Estas van a producir más de 80.000 huevos. Es 80.000, me falta un cero. Bien. Los huevos de las tenias, ¿no? Estos huevos que son similares en ambos casos, tienen los 3 pares de gancho o embrión hexacanto que está aquí. Van a ver aquí. Entonces, el huevo de tenia tiene una doble membrana, tiene una forma de membrana radiada, tiene una membrana interna y una membrana vitelina. Pero, ¿qué es lo más importante? Esto tiene los 3 pares de ganchos, que lo vamos a ver al microscopio. ¿Sí? Van a tener la corona radiada que estaría aquí. Si yo lo veo en dibujo, la veo de esta forma. Aquí están los 3 pares de gancho, la corona radiada y las membranas externas. ¿Será que lo voy a confundir con el Ascaris lumbricoides? Pregunto. ¿Se podría confundir, chicos? ¿Se han dormido? No se confundirían porque tiene esta doble membrana. Ya, ¿qué más le caracteriza al Ascaris? ¿Qué hemos dicho que tiene en su membrana? Que es de forma mamelonada, ¿recuerdan? Tienes como churquita, así, es mamelonada. ¿Sí? En este caso no, se va a ver solamente una membrana engrosada con forma de rayitas a su alrededor, ¿entiende? Corona radiada. Bien. Esto es lo que vamos a ver en el copro parasitológico. ¿Por qué lo vamos a ver en el copro? Porque si se ha eliminado una proglótide por el oviducto, salen estos huevos en gran cantidad en la materia fecal. Tiene más o menos un tamaño de 30 a 40 micras. Es más chica que las Ascaris lumbricoides. Bien. Aquí, este es un video. Van a ver un poco estos huevos de tenia para que se ubiquen. Ahí están viendo el tamaño 30 a 35 micras, esto es visto al microscopio. La pared está radiada, fíjense. Presente en su interior el embrión hexacanto, que son estos pares de gancho. Y aquí repetimos, son los huevos de tenia, son indistinguibles. ¿Se dan cuenta? ¿Se ha logrado ver, chicos, cómo son los huevos? Sí, doctor. Digan por lo Sí, menos. doctora, no, ¿verdad? En la práctica la van a ver, ¿ya? Esta es parte teórica para que me entiendan la parte práctica, compréndanlo. Me dirán, ay, es que la doctora de práctica también vuelve a dar la teoría. Si yo les pregunto la teoría, ninguno me va a responder con cómo puedo hacer yo la práctica. A ver, ¿cómo voy a hacer, cómo hacen ustedes una torta sin haber leído la receta? ¿Me entienden? En la práctica no la van a poder hacer. Entonces, es lo mismo. Entiéndanme por qué hay teoría, chicos, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a ver el ciclo biológico de la tenia saginata. La tenia saginata tiene un hospedador definitivo que es el ser humano.
y un intermediario que es el ganado vacuno o bovino, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo es en realidad este ciclo. Bien, si ustedes ven aquí, como cualquier parásito, si yo empiezo con la teniasis, es decir, el ser humano que ya ha dado lugar a la formación de este platelminto y a formación de proglótides grávidas, y el Señor ha hecho su deposición y ha eliminado estas proglótides, pues está eliminando estos huevos. Si la deposición lo ha hecho en un césped, pasto o lugar donde esta vaquita se alimenta, entonces va a alimentarse con estos huevos de proglótides maduras o perdón, grávidas. Se alimenta del césped, ingresa el huevo que ya tiene el hexacanto y va a dar lugar a la formación de un cisticerco en el músculo del animal, que quiere decir que se ha dado lugar a la formación a la oncósfera, donde se ha hecho la invaginación, como les mostraba un principio, y se ha formado una larva invaginada y se ha convertido en un quiste o cisticerco a nivel del músculo estriado, de este caso que es la vaca. Pobre vaca, ahí es el hospedador intermediario. Todo está hasta ahí normal, mientras no venga el Señor y lo carnea a la vaca y nos venda esta carne que tiene el cisticerco. Entonces, esta carne con cisticerco, o sea, esta tenia invaginada en su interior, esta carne nosotros la podemos consumir en un rico churrasco medio cocido o crudo intermedio, qué sé yo, donde no se ha llegado a eliminar esta oncósfera. Entonces nos alimentamos de ella, entra al interior del organismo, el estómago, y igual que cualquier parásito de duodeno y ayuno, va al intestino, como ya se ha en realidad liberado esta larva por los ácidos y además la deglución, entonces esta larvita que tiene la oncósfera saca ese rostelo y es pequeña, o sea, es solamente la cabecita con su rostelo, sus ventosas y sus primeras proglótides llamadas cuello. Esas se van a adherir a la mucosa intestinal y se van a quedar ahí para desarrollar el resto de las proglótides. Ciclo fácil, ¿no es cierto? Estoy hablando tenia saginata, hospedador intermediario, ganado, vacuno en este caso, o bovino. En la tenia solium, que es la que nos interesa más que la saginata, el hospedador intermediario es el cerdo, igual que en la trichinela. Ojo que es muy parecido, pero hay una diferencia muy especial que les voy a explicar. Este es un hospedador intermediario, el cerdo. El definitivo, nuevamente, el ser humano. Igual se elimina la cadena de proglótides, estamos viendo aquí, es lo mismo. Igual el cerdo se va a alimentar. Otra cosa que el cerdo se alimenta de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se está alimentando de productos vegetales que están contaminados con estos huevos o las mismas proglótides. Entonces, de igual manera, va a seguir su ciclo imaginándose en el músculo, generalmente están en las piernas del cerdo, piernas y en el abdomen. Entonces, es ahí donde se hace el quiste o el cisticerco en el cerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ay, perdón. ¿Qué va a pasar? Este cisticerco que está en el músculo, que es el elemento infectante, vamos a comer en la carne del cerdo, al igual que en la vaca, y la vía de ingreso es a través del sistema, o sea, de la boca, a través de la digestión, y de igual forma se va a quedar en el interior del intestino hasta producir la teniasis. ¿Por qué teniasis? Porque me estoy alimentando de carne con la larva, en este caso de tenia solium, ¿ya? Entonces, de igual modo, igual que la tenia saginata, el ciclo es el mismo. Bien, ¿cuáles son diferencias aquí biológicas? El hospedador intermediario, tenia solium, es el cerdo. Se van a acordar, la solitaria va con el cerdo. Tenia saginata, ganado bovino, la vaca, ¿no? La larva de la tenia solium, el Cysticercus cellulosae, así se lo denomina. Saginata, el Cysticercus bovis, pregunta de examen, ¿ya?
Entonces, esas dos diferencias las debo conocer. Que si bien al final el huevo va a ser similar y voy a poner SPP, sí, pero tengo que saber estas diferencias, ¿ya? Después de 2 a 3 meses de infectarse la persona, escuchen, 2 a 3 meses de lo que hemos comido un rico chicharrón, nos vamos a infectar, ¿no? Empieza a eliminar recién proglótides con huevos y ha llegado a su fase adulta en los 2 a 3 meses y me ha provocado una teniasis. Bien. ¿Cómo se adquiere la teniasis? Vamos a recordar mecanismos de infección por carnivorismo, ¿no es cierto? Nos alimentamos de la carne, ¿ya? Y ingresa en nuestro interior y se forma la larva, ¿ya? Luego tenemos la vía de infección que es digestiva, o sea, se ubica a nivel del intestino, y el elemento infectante son larvas que son viables, que hemos dicho que se llama, ya sea el Cysticercus celulosae o el Cysticercus bovis. Bien, ahí están las carnes. Ahora, pregunta, la trichinella spiralis también se contagia por este medio, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia. Aquí está la eliminación de la tenia a través de las proglótides, donde eliminan los huevos en el césped y se alimenta de eso nuestra vaca o el cerdo. ¿Qué pasa en la trichinela? La trichinela tiene otro hospedador intermediario, además, que es o la rata o es el perro que está, o las vísceras de otro animal que está contaminado con trichinela. Y como el cerdo se alimenta de cualquier cosa, puede también alimentarse de estas vísceras contaminadas e ingiere en el interior, en su alimentación, y da lugar a estas larvas que son móviles, larvas en sí, que se dirigen a nivel del músculo y en ese lugar se calcifican. Es diferente porque en este caso es solamente una oncósfera invaginada, no es una larva. En cambio, la trichinela es la larva que se dirige al músculo y se enquista. Diferencia, chicos, ¿ya? Porque pareciera que fuera lo mismo. Trichinela a cisticerco, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, esa es la forma de contaminarse con tenias. Ahora, las teniasis. Tiene una acción patógena en las teniasis. La principal es la espoliatriz, ¿no es cierto? Una vez que empieza a tener su cabeza de formación de proglótides, va a competir con nosotros con el alimento que vamos a ingerir. Entonces, esa persona después de 2 a 3 meses va a empezar a bajar de peso porque no va a haber el nutriente necesario. Y además va a haber una reacción traumática porque se va a desarrollar demasiado la tenia, puede haber molestias como una obstrucción intestinal, caso de estreñimiento y demás. O puede ser tóxica por los metabolitos. En la fisiopatogenia nos va a indicar que es muy escasa la respuesta inflamatoria porque es tan chiquita la cabeza, no hay alteración sustancial de la mucosa intestinal, ¿entiende? Y en la clínica, pues la mayoría son asintomáticas. Pero ¿saben qué es lo que va a provocar esto? En realidad, un decaimiento, va a haber somnolencia, dolor del epigastro, diarrea o constipación, pérdida de peso, bulimia o anorexia. ¿Saben lo que es la bulimia, no es cierto? El comer desesperadamente y luego vomitar, esa es la bulimia. O anorexia, directamente no va a tener apetito. Ahora, los trastornos psicosomáticos son los más importantes. ¿Por qué? Porque si avisamos a la persona que tiene una tenia de semejante tamaño en su interior, lo primero que va a hacer es traumarse. Entonces, en realidad, la sintomatología aparece por estos trastornos psicosomáticos. Es decir, el pensar que yo tengo una tenia tan grande en mi interior, pues empieza a tener ciertos problemas psicológicos. Y luego, bueno, la anemia y la eosinofilia que son raras. En realidad, es el saber que tiene una tenia en su interior es lo que va a provocar los problemas patológicos. A ese se denomina lombriz solitaria. Aquí van a ver ustedes el estudio de una colonoscopía en la cual van a ver cómo esta tenia está ubicada a nivel del intestino. Vean esta colonoscopía, chicos. Es tenia SPP. Es una tenia que no la puedo identificar. Aquí es un caso clínico, una mujer de 61 años. Esto se vio en Brasil.
Ha perdido 7 kilogramos de peso, hay fatiga, somnolencia y le hacen la colonoscopia. Fíjense. El colonoscopio, ahí está la tenia, fíjense cómo se va desenvolviendo en el interior del intestino. Es muy lenta, se tiene movimientos muy lentos, por eso no se percibe el movimiento en la persona, en el interior de la persona. Ahí está la tenia, ese color característico que tiene, medio blanquecino, translúcido. Miren cómo va rodeando el intestino. Esta es la mucosa intestinal en realidad. Y fíjense, ahí están proglótides, la cabeza debe estar por ahí. Cada que se ve más delgada la proglótide, estamos más cerca a la cabeza. Cuanto más anchas las proglótides, estamos más cerca a las grávidas. Fíjense que no hay inflamación a nivel de la mucosa intestinal, no hay enrojecimiento, no hay sangrado, porque esta no provoca ese tipo de lesión. Aquí están las proglótides, fíjense. Ahí está la tenia. ¿Ve? Este es el único medio a través del cual yo puedo retirar la tenia. O sea, esta colonoscopía está hecha además para que logren ver la cabeza, retiren la cabeza del intestino y saquen la tenia. No he podido grabarles videos de la extracción de tenia porque no me ha permitido la máquina, pero es impresionante ver cómo las van sacando, ¿ya? También los ascaris hacen una apertura del intestino para retirar ese bollo de ascaris, pues son muchas. En cambio, en este caso es una sola, muy grande, pero una sola. Bien, esta es la colonoscopía. Y es como se ve. Fíjense cómo se ve. Ahí están las proglótides. Ahí están las proglótides. ¿Eh? Bien. Les he querido poner esto para que vean cómo está en el interior de nuestro intestino y esta al ser plana es imperceptible, no se la puede sentir. Recuerden que los ascaris incluso pasan por el glotis, ahí están las proglótides, miren, y las volvemos a tragar, en este caso no, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí. Las teniasis, chicos. Tenemos tenia solium, tenemos tenia saginata. Las dos me van a producir teniasis y son denominadas ciclofilideos. Están dentro los ciclofilideos, estas dos tenias. Entonces, esta teniasis será importante hacer el diagnóstico diferencial. Hemos dicho que no. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Hemos visto que podemos hacerla si nosotros viéramos al microscopio las proglótides. ¿Qué me va a dar la diferencia? Esta distribución de sus, la parte de sexual de la tenia, en la cual tiene estas ramificaciones en forma dendrítica más gruesa, que es de la tenia solium, y esta de la tenia saginata, mucho más delgada. Podría verlas, pero les dije razones por las cuales no las vamos a ver. Son las ramificaciones uterinas las que nos van a dar las diferencias. Bien, ahí está la tenia, una vez que se la ha retirado a través de una colonoscopía y la tenemos ahí guardada en su plenitud, ¿no es cierto? Ahora, hasta ahí hemos hablado de la teniasis. ¿Por qué? Porque yo he ingerido carne con esta larva de cisticerco. ¿Pero qué es la cisticercosis? La cisticercosis es lo que le ocurre al pobre cerdo y lo que nos podría ocurrir. Y es la razón por la cual yo no quiero hacer la práctica de la observación de proglótides. ¿Por qué? Porque puedo contaminarme con el huevo. Este señor se alimenta del huevo del césped, hace todo su ciclo hasta formar el cisticerco en su músculo. Si ingiere el ser humano el huevo de manera accidental, puede tener este fenómeno y puede ser grave. Bien. En la cisticercosis el humano se comporta como hospedador intermediario. Ojo, en la cisticercosis, la teniasis es el hospedador definitivo.
En la cisticercosis es intermediario, está haciendo como cerdo, ¿entiendes? Como si fuera el cerdito. Es accidental, obviamente es accidental. ¿No es cierto? En este caso, cuando es teniasis, ingerimos carne, ¿no es cierto? Y nos da lugar a la formación a la teniasis. Cuando hablamos de cisticercosis, ingerimos los huevos de la tenia, ¿entienden? Los huevos de la tenia, y estos, en vez de como en el cerdo irse a los músculos para que alguien se alimente de esta carne, en el ser humano igual se va hacia los ojos, el cerebro o el músculo, ya sea del músculo inclusive cardíaco. Entonces, en esos lugares se va nuevamente a invaginar y formar un quiste como larva, ¿ya? Pero no va a producir teniasis nuestra carne porque nadie se va a alimentar de nosotros. Y queda ahí como una, cuando está en el cerebro, como una neurocisticercosis, es decir, va a enquistarse a nivel del cerebro y va a provocar una enfermedad similar a la epilepsia, chicos, porque presiona al cerebro a través de las meninges, presiona al cerebro y provoca una alteración nerviosa como es llamada la epilepsia. También puede estar a nivel del ojo, puede encontrarse en los pulmones en forma quística o en los músculos. ¿Entienden? Lo que en la trichinela eran solamente a nivel de los músculos y podíamos retirarla. En este caso es grave, ¿cierto? Ahora, aquí este circuito nos muestra más claro qué es teniasis y qué es cisticercosis. Aquí tenemos a la tenia solium, el hombre contaminado con su tenia solium elimina proglótides hacia la defecación y en ella están los huevos. En los huevos puede alimentarse el cerdo y da nuevamente al ciclo hasta formar cisticercos en la carne de cerdo que podría ser nuevo alimento del ser humano. A esta fase puede ser que los huevos vayan a contaminar los alimentos de la persona o las manos de la persona y alimentarse y ha contaminado con estos alimentos con huevos de tenia y dar lugar a lo que le pasaría al cerdo formando esto que se llama el cisticercos o la cisticercosis. En este caso, el huésped intermediario es el ser humano. Entonces, la cisticercosis no es una enteroparasitosis, ¿no es cierto? ¿Qué es entonces? Es una histoparasitosis, está a nivel de los tejidos. Se adquiere por fecalismo, es decir, contaminación, ingesta de verduras y frutas crudas mal lavadas, agua contaminada con materia fecal o por autoinfección, que significa que la persona, pues después de entrar al baño, pues, no se lava las manos y lastimosamente eliminó proglótides. ¿No? Al hacerse la limpieza, pues se contamina las manos y no se lava, se alimenta y vuelve a ingerir los huevos en este caso, de la tenia. Y va a provocarse lo que es la cisticercosis. El elemento infectante en este caso es el huevo de la tenia solium. En cambio, en el otro era la larva a través de la carne cruda. Concepto. Después de ser ingerido el huevo de tenia solium, la infección es producida por el enquistamiento de la larva Cisticercus celulosae, principalmente en el tejido celular subcutáneo, muscular, ojo o el sistema nervioso central. Esos son los lugares donde se va a ubicar esta larva. ¿Cómo se adquiere? Mecanismo de infección, fecalismo, autoinfección, ciclo ano-mano-boca, vía de infección digestiva, porque la vamos a ingerir, y una vez que la larva se va a liberar, va a atravesar la membrana intestinal y va a dirigirse a los diferentes músculos. Entonces, el elemento infectante, huevo de la tenia solium. A diferencia de la teniasis, que se queda a nivel del intestino y va a desarrollarse la tenia completa. En este caso, el huevo va a dar lugar, o sea, se va a imaginar y va a dirigirse a diferentes músculos. ¿Me entienden? No va a haber desarrollo de tenia, solamente de este llamado cisticerco. Entonces, la acción patógena del cisticercos es mecánica principalmente porque es un quiste que va a presionar el cerebro, ¿no es cierto? Puede ser o en el ojo o donde vaya a estar. La fisiopatogenia está marcada una respuesta inflamatoria alrededor de la larva, va a haber un granuloma, se llama granuloma
cuando la larva ya empieza a producir desecho y se empieza a formar como una especie de necrosis alrededor de nuestros tejidos. Entonces va a haber mucha infiltración de leucocitos. Puede llegar a ser inclusive una especie de alergia donde la persona lo rasca y puede dar lugar a un proceso infeccioso bacteriano. También puede ocurrir si está a nivel de ciertos tejidos expuestos, lo que no ocurre en el cerebro. En la clínica, pues según la localización de la larva, en el tejido celular subcutáneo, es lo que les digo, este tipo de inflamación, en el sistema nervioso central, pues la neurocisticercosis, y en los ojos y en los anexos, que son protuberancias que van a provocar ciertas alteraciones. Aquí tenemos al cisticerco. Este es el enquistamiento a nivel del cerebro, que es lo que va a dar lugar a este tipo de, en realidad son ataques, ¿no?, conocidos como epilépticos, donde la persona pierde el sentido, empieza a convulsionar, es provocado por este tipo de parásito. Aquí vamos viendo la cisticercosis humana a nivel ocular, ¿ven? A nivel subcutáneo, puede estar a nivel de la lengua, ¿no es cierto? La neurocisticercosis que va a provocar la epilepsia, y este es la cisticercosis porcina, o sea, en el tejido del cerdo. Se van a observar de este color, son más o menos similar a lo que es la trichinela, muy difícil de diferenciarla, ¿no es cierto? Ahí está en la lengua también del ganado, puede ser vacuno o el ganado bovino o bien porcino. Entonces, estas son las formas en las cuales se van a presentar. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Primero, a través de una biopsia, o sea, un corte histológico, si estuviera a nivel del músculo, para verlo. Diagnóstico por imagen, distintas localizaciones del cisticerco a través de radiografías, o en el caso de alguna tomografía, principalmente la tomografía en el caso del sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Pero lo más fácil de hacer es el método de ELISA, que es un método serológico. Está explicado que este método lo que observa son anticuerpos. Si hay este parásito en nuestro interior, pues nuestro organismo va a responder inmunológicamente y va a dar lugar a formación de anticuerpos específicos a esto que es el cisticerco. Y lo vamos a poder ver a través de esta técnica que es de ELISA. Entonces me va a poder decir si tiene o no tiene cisticerco mi paciente. Bien, hasta ahí, chicos, es todo lo que hablamos de las tenias dentro de los ciclofilideos, y estas tenias, además, dentro de las tenias tenemos a la Hymenopletis nana. ¿Hay dudas hasta aquí sobre las tenias? Chicos, No, doctora, ¿hay se dudas o no? entiende. Bien. Hasta aquí lo que vamos a ver en la práctica es ver bueno, les voy a mostrar en realidad las proglótides, y vamos a ver en materia fecal los huevos de las tenias. No las vamos a diferenciar, pero las vamos a ver. En cambio, vamos a llevar esto más, chicos, porque si no estuviéramos muy retrasados, porque la práctica que viene después, el día lunes, para los del lunes y el jueves, vamos a diferenciar entre tenias Solium Saginata, que es SP, y las de Hymenopletis nana, ¿ya? Entonces vamos a avanzar esta más y vamos a pararla ahí, porque después hay otro tipo de práctica que se muestra también en estas diapos, donde las vamos a trabajar. Eso yo tengo que preparar el material para que ustedes aprendan a hacer este recuento de huevos, tanto de Solium o de Saginata o bien de Hymenopletis nana. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer, si bien no vamos a, creo, poder hacerlo en la práctica que viene, en la próxima, ¿ya? Pero avancemos la himenoletiasis más, que es la teniasis más común. Esta himenoletiasis es una enteroparasitosis, una infección intestinal que está causada por cestos de la Hymenopletis nana y la Hymenopletis diminuta. Hay algo que les va a llamar un poco la atención aquí. La infección producida por la Hymenopletis nana es la más frecuente de las teniasis, siendo un parásito teniado de ciclo biológico directo, a diferencia de la tenia Solium Saginata, que es indirecto porque tiene un intermediario. Aquí es método directo. Afecta principalmente a niños, presentándose con un cuadro clínico netamente digestivo.
La parasitación del ser humano por Hymenoplepis diminuta, que es diferente a la nana, es un parásito teñido de roedores en realidad. Es poco frecuente. Se da accidentalmente al ingerir pulgas. Ustedes miran cuándo vamos a ingerir pulgas que contienen esta larva del parásito. En este caso, el ser humano se comporta como un hospedador definitivo accidental. Esto que les estoy mostrando de la diminuta es completamente rara, ¿entienden? Alguna vez se ha visto de que esta tenia pueda a través, digamos, de las deposiciones y de los roedores, en este caso de las ratas o ratones que pueden tener este tipo de parásito, pueda darse lugar a lo que ustedes han conocido, conocen el gorgojo del arroz, ¿se ubica? Son unas cosas negritas en el arroz, ¿no? Estas a veces están formadas por este tipo de tenia, ¿ya? Y a veces al ingerirla podríamos adquirir, pero es muy, muy, muy raro. Lo que sí es la Hymenoplepis nana, que es por un ciclo biológico directo. Al decir directo, es por contaminación fecal, ano, mano, boca, ¿no es cierto? Esa contaminación es más propia de los niños. Lo que le caracteriza a la Hymenoplepis, que es muy parecida a las otras tenias, también tiene ventosas y tiene rostelo, pero van a ver las diferencias en cuanto al tamaño y la forma de las proglótides. La Hymenoplepis nana o la diminuta es un platelminto, recuerden, céstodo, ciclofilideo. Está en el mismo que hemos estudiado las tenias. Tenemos la Hymenoplepis diminuta con un ciclo biológico indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque el hospedador definitivo habitual es la rata, no la vamos a comer, ¿cierto? Un hospedador intermediario es la pulga. Y a veces un hospedador definitivo accidental es el ser humano. O sea, ¿qué tendría que pasar? Y yo tendría que tener la mala suerte de que estas pulgas hayan dado lugar a la formación o las deposiciones de ratas tengan la liberación de estos parásitos y se encuentren en algún cereal. Pero eso a veces o generalmente no ocurre, ¿ya? Pero este tiene un ciclo biológico indirecto. La Hymenoplepis nana, que es la que me interesa, tiene el ciclo biológico directo, único hospedador, el ser humano. Bien. Hablando de la morfología, tiene un tamaño de 1.5 a 4 centímetros, o sea, es muy pequeña a comparación de la Taenia solium saginata, que esta tiene tamaño en metros. Esta es pequeña, les voy a mostrar. También tenemos para mostrarles el gusano. Efecto de aglomeración, tiene un efecto de aglomeración, parece que estuviera apretadita, tiene un color blanco grisáceo y lo que le caracteriza es el escólex, ¿no? Forma romboidal, 4 ventosas, es hemisférica y tiene un rostelo pequeñito. Es retráctil, ustedes han visto en el video, ¿no? Cómo saca el de la Taenia solium. En este caso es mucho más chica y está muy invaginada, en realidad pocas veces las vamos a ver. Si se fijan aquí, esta es la Hymenoplepis y aquí está sacando el rostelo, apenas, ¿no es cierto? Entonces es más benigna, digamos, que las tenias en cuanto a su estructura morfológica. La Hymenoplepis diminuta es un tamaño de 20 a 70 centímetros, es mucho más grande, es color blanca, aquí la tenemos. El escólex forma piriforme, tiene 4 ventosas, aquí está, en forma de copa y rostelo rudimentario sin ganchos. La diferencia. El gusano adulto de la Hymenoplepis nana tenemos rostelo en forma invaginada, o sea, está en su interior, denominada escólex romboidal. Este rostelo lo saca y lo vuelve a introducir, por eso es invaginado y tiene sus 4 ventosas. La nana, que es la que me interesa. Esta diminuta que la tengo que estudiar tiene un rostelo rudimentario, fíjense, tiene apariencia de un dedo en realidad, tiene las ventosas, no tiene ganchos en realidad y tiene un rostelo muy rudimentario, no se lo ve. Entonces lo que tiene son ventosas. Si se ubica en la Taenia saginata, pues es muy similar, solo tiene ventosas, ¿no es cierto? En este caso, en estos dos, esta estaría siendo como la Taenia solium y esta como la saginata, solo tiene ventosas. Ciclo biológico de este Hymenoplepis. ¿Qué pasa? Si nosotros nos alimentamos con alimentos contaminados, con huevos de Hymenoplepis
a través de la materia fecal de un ser infectado, pues vamos a ingerir el huevo y va a dar lugar a su desarrollo en el interior del intestino, ¿no es cierto? Pero puede haber una autoinfección también o una infección por fecalismo, es decir, a través de las manos, que estos huevos eliminados puedan ser nuevamente ingeridos por el mismo ser y puedan tener una autoinfección. Por eso es que las pruebas ay, se me ha ido. Pero la prueba que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer el recuento de estos huevos para ver el grado de infestación que tiene ese ser, ¿ya? Entonces, una vez que ingresa, el templete se llama, una vez que ingresa al intestino delgado, pues vamos a ver cómo se va a lograr la invaginación, ¿no es cierto? Luego la liberación en realidad de la larva y la formación de la larva a nivel del intestino delgado a los 19 días, donde ya se encuentra esta madura a nivel de la luz intestinal. Aquí nos pone bien claro que luego de las 72 horas de la ingestión, los huevos, la larva cistercoide se enquista y en las velocidades de la mucosa intestinal. Posteriormente, a los 19 días, ya lo tenemos adulto a nivel de la luz intestinal. O sea, esta es mucho más rápida en cuanto a su desarrollo. La autoinfección ano-mano-boca es el modo de infectarse, ¿no es cierto? El niño se hurga la colita a través de la mano infectada, se alimenta, se autoinfecta o infecta a otros niños. Esa es la forma de contaminación. El huevo, que es lo que me interesa que ustedes diferencien de las tenias. El huevo de Minolepis nana parece un huevito estrellado, ¿ya? Fíjense, tiene una parte hialina. Se observa muy clara la parte de los 3 pares de ganchos en su interior o la oncósfera. Generalmente se la ve así al microscopio, muy distinta a la tenia, porque la tenia tiene un borde mucho más grueso y radiado, ¿no es cierto? En este caso es hialino. Hialino significa translúcido. En la diminuta, que no la voy a ver, pero la vamos a estudiar, es más grande, es más hialina, pero sí se observa una membrana un tanto más engrosada y tiene un tamaño mayor, de 60 a 80 micras, hemos dicho. Me voy a centrar en la Hymenopletis nana, que es la que vamos a ver, ¿ya? Aquí van a ver ustedes un poquito, o cómo se van a ver estos huevos de Hymenopletis nana. Fíjense en su interior la larva con sus pares de gancho. Ahí están los pares de ganchos. Estos huevitos van a estar en las proglótides, obviamente, y las van a eliminar con las heces, ¿no es cierto? Este es la única tenia que puede destruirse su proglótide en el interior del intestino, liberando los huevos ya en el interior del intestino para ser eliminado por las heces. Recuerden, porque estas las van a ver, no van a ver en movimiento porque no son frescas mis muestras, ¿ya? Las van a ver solamente sin movimiento. Fíjense cómo hay poco metabolismo, es decir, se va a observar grasas en la materia fecal, chicos. El metabolismo está alterado. Miren. ¿Será que lo voy a confundir con mucinaria? No, no es cierto, este no tiene blastómeros, más bien tiene una larva en movimiento, si se fijan. Algunos eritrocitos en la materia fecal. Grasa. Aquí un montón. Eso es lo que vamos a aprender a ver cuánto hay de estos huevitos. Miren la cantidad.
Bien. Esos son los huevos de la Hymenolepis nana. ¿Cómo voy a diagnosticar? Voy a hacer un diagnóstico a través de un examen coproparasitológico seriado. Recuerdan el seriado, ¿no es cierto? Estas 3 muestras consecutivas, identificación de huevos, evaluar carga parasitaria. Vamos a hacer un examen en fresco y la técnica de concentración. Sé que han estado haciendo, no sé si ayer o qué día, pero en el aula de habilidades, la prueba, o sea, el método de concentración. No sé si alguna de ustedes fue a ver esa práctica. ¿Alguien fue? Porque yo les he dado esa práctica, ustedes lo han hecho de manera personal o de grupo, ¿recuerdan? Chicas, chicos, no están Doctorita, ahí, era ¿no es cierto? con lo de con la centrifugadora, ¿verdad? Sí, es la que hemos hecho con gasolina y formalina, ¿recuerdan, no ve? Sí, doctorita. Ya, eso me llamó la atención porque alguien ha dado una clase para los que querían aprender a hacer método de concentración. Y yo he dicho, pero yo les he enseñado a mis alumnos, no creo que no hayan comprendido. O sea, trato de darles todo. Ahora me llamó alguien para pedirme las muestras que yo les doy. Lastimosamente no las tengo en grandes cantidades, chicos. Y eso lo hago con ustedes. No puedo compartirlo más, lo siento, porque no me alcanzan las muestras, ¿me entiende? Yo las trato de conseguir, así que ustedes aprovechen lo que están viendo, porque veo que los demás alumnitos no están pudiendo ver los parásitos que yo les estoy mostrando. Así que la práctica las tienen que aprovechar, la teoría la tienen que aprovechar. ¿Por qué? Porque les estoy dando las pautas para que entiendan. Esto que van a dar en el segundo, tercer parcial, van a dar este tipo de parásitos, pienso en la teoría. Entiéndanlo, por favor, entiéndanlo. Si hay duda, pregunten, pero no me hagan hablar solo por hablar, ¿me entienden? Porque cuesta hacer una diapositiva para que ustedes comprendan, ¿ya? Vamos, seguimos. El diagnóstico, entonces, laboratorio, vamos a ver en el laboratorio si yo hago un hemograma, una anemia leve y la eosinofilia. Ojo que ustedes son bioquímicos. Tercer año, están a un pie del cuarto, ¿entienden? Laboratorio, ya tienen que saber qué es un hemograma y que todo tiene relación. Si yo tengo parásitos, mi hemograma también va a reflejar. ¿Qué va a reflejar? Un grado de anemia. Va a reflejar en la serie blanca eosinófila. Eso vayan ustedes practicando en la cabecita, porque no es solamente aprender una cosa, hay que relacionar. Aquí tenemos esto es la práctica que vamos a hacer, es el recuento en realidad de los huevos, que no solamente sirve para las tenias, también sirve para ascaris y otro tipo de huevos. Los templetes los preparo yo, les voy a enseñar a hacer una clarificación de la muestra a través de glicerina y del papel celofán. Voy a ver si logro hacerlo hasta el lunes, para las del lunes, si no lo haríamos la próxima clase y estaríamos solamente observación de huevos, de Hymenolepis y de tenias, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta práctica. Les muestro esta del templete para el recuento y este es un hemograma en el cual estamos viendo esta reacción de anemia, o sea, nuestros glóbulos rojos que están anémicos, es decir, sin hemoglobina, o sea, con baja hemoglobina, y además en la serie blanca estos que son denominados eosinófilos, ¿ya? Eso en la práctica. Bien, ¿cómo se adquiere la Hymenolepis nana? Ya hemos dicho, por fecalismo, autoinfección, ciclo ano-mano-boca o autoinfección interna también. Les decía que este es la Hymenolepis y este es el único que libera huevos de su proglótide grávida en el interior. Entonces hay una autoinfección. Es digestiva y elemento infectante el huevo de la Hymenolepis. Su patogenia es poliatriz, hemos dicho, es que se ayuda, se alimenta de lo que comemos. La patogenia, en realidad, o la fisiopatogenia, escasa alteración de la mucosa intestinal, rara vez enteritis catarral, se dice cuando hay diarrea, y clínica, pues puede ser asintomática en adultos o presentar dolores abdominales vagos alguna vez. En niños sí podemos ver dolor, vómito, meteorismo, pérdida de peso, cefalea, anorexia. Todo eso vamos a ver en los niños, porque como hay una autoinfección, están por decir las guarderías, entonces se están infectando continuamente y hay una sobrecarga de infestación de estos. Entonces les va a provocar todo este problema.
Generalmente en el adulto ya tiene más costumbre de lavarse las manos, entonces ya no existe tanto este fenómeno. La himenolitiasis, entonces es una infección, ya hemos dicho, cosmopolita, perdón, con predominio en clima cálido o templado, nos toca Cochabamba. Es en las teniasis más frecuentes relacionada a la pobreza ambiental. Esto predomina en los niños. El problema de la higiene es algo muy, muy, muy importante. Es el cestodo más pequeño que va a infectar el intestino humano, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la profilaxis? Para evitar el fecalismo y autoinfección, tenemos primero que aprender a lavarnos las manos, eso ya lo hemos aprendido con el COVID, lavado riguroso de manos, correcta eliminación de excretas, evitar el ciclo ano-mano-boca en los niños, el correcto lavado de frutas y verduras, nunca agarren de las caseritas, ay, proba, mi fruta está deliciosa, no, porque ahí nos vamos a contagiar. El beber agua tiene que ser agua segura. El tratamiento de los portadores, principalmente, eso es, quiero decir, de los niños, quienes van a ser quienes van a portar el huevo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico de los céstodos intestinales? En realidad estamos hablando de las tenias, que son los ciclofilideos, tenia solium saginata e Hymenolepis nana. Vamos a hacer identificación de los anillos con estos, los grávidos, o sea, las proglótides, y lo que se hace. Vamos a ver el útero en roseta, en caso de Phyllobothrum lato. Vamos a ver una distinta forma en el caso del útero con rama central a lo largo de la proglótide, en la tenia solium y tenia saginata, lo que les decía, las ramificaciones. Proglótide es más ancho que largo en el género de la Hymenolepis y la proglótide es más largo que ancho en el Diffididium canino. Lo que me interesa, esto, que es tenia solium saginata y la Hymenolepis nana, ¿no es cierto? Ese es más o menos cómo vamos a ver sus proglótides. El diagnóstico de laboratorio de los platelmintos, examen coproparasitológico seriado, el método de CATO-CAS, que es lo que vamos a hacer, y la técnica de Rich. La técnica de Rich es la técnica de concentración de la materia fecal. Es la que hemos hecho y si la podemos volver a hacer, la vamos a volver a hacer para que se les quede. El método de CATO-CAS, que es una técnica que la van a emplear cuando la podamos hacer en la clase. El principio de este método, que es aclarar con una solución de glicerina, un frote grueso de heces sin diluir, es entregar una cantidad conocida de heces, la cual una vez aclarada permite una cuenta estandarizada y comprobante de huevos del mito. No voy a entrar en detalle porque esto les quiero explicar de manera presencial, ¿entienden? Este método. Lo vamos a hacer, pero yo lo tengo que preparar. Si lo logro hacer para la otra semana, bien, y si no, para la próxima. Esta semana que viene vamos a hacer netamente práctica, chicos, porque eso es lo que nos falta, ¿ya? Entonces, esta es toda la técnica que yo la voy a explicar de manera presencial, no voy a ir a detalle el día de hoy, los templates lo tengo que preparar, o sea, todo esto voy a pasar yo por ahora, porque ahí está el método, cómo lo vamos a hacer, les voy a explicar de manera obviamente presencial, entonces no voy a entrar en mayor detalle en esta técnica. Quiero que se queden ahora con lo que hemos avanzado en tenia solium, tenia saginata y Hymenolepis y vayan pensando lo que vamos a observar en la clase a través de la materia fecal, viendo huevos de tenias, tanto de Hymenolepis como de tenia SPP. Hasta ahí vamos a dejar la clase, esto lo vamos a dejar para hacer de manera presencial. Y bueno, hay una tarea que les voy a explicar una vez que hagamos el día lunes o el día jueves, les voy a explicar cómo vamos a hacer esta tarea. Y vemos. Hasta ahí la clase, chicos, de ciclofilideos perteneciente a los céstodos y estos a platelmintos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Esta fecha del 2 de septiembre no va a ser posible porque hemos retrasado la clase, así que esta tarea la vamos a postergar. Chicos, me voy a enojar y nunca más voy a hacer esta clase de este tipo. No hay No, ninguna duda. profesora, se entendió todo. Está bien, gracias, doctorita. ¿Se ha entendido algo, por lo menos? Sí, doctora. Sí, doctorita. Ya. Entonces, chicos, vamos a parar ahí la clase.
la he hecho un poco dinámica, le he puesto sus videitos, cosa que vayan a entender. La próxima repasamos muy rapidito y empezamos la práctica. Si puedo hacer la del templete, bien, si no, la hacemos la próxima. ¿Está bien? Sí, Está doctorita. bien, gracias. Listo, Doctorita. besos a todos, nos vemos chicos, a la próxima semana, estudien, pórtense bien. Hasta la próxima semana, chicos. Hasta luego, doctorita, se cuida. Hasta luego, doctora. Ustedes también. Hasta luego, Pórtense doctorita. bien. Chao chicos, chao. Doctorita, una preguntita. Chicas, ¿se ha llamado lista la doctora? Hola.